mi amor de la infancia fue atacado por un perro feroz sin correa. Arriesgué mi vida para protegerlo y mi mano derecha quedó casi incapacitada. El perro feroz fue golpeado hasta la muerte con piedras al azar. Su dueña quedó tan desconsolada que se suicidó. Cuando escuché la noticia de su muerte, mi amor de la infancia dijo con disgusto, una loca a la que no le importó su vida por un animal. Más tarde, mi amor de la infancia se convirtió en un pintor de renombre mundial y celebró una boda conmigo. Al final de nuestra luna de miel, me engañó y me llevó a los suburbios, donde me encerró en una perrera llena de perros feroces. Mientras me veía siendo desgarrada por los perros rabiosos, se burló y dijo, ¿qué se siente al ser mordida hasta la muerte por los perros que una vez mataste brutalmente? Me di cuenta después de que la chica que se suicidó por su amado perro fue su primer amor, el que no pudo tener. Él me odiaba por haber causado su muerte y se casó conmigo solo para planear su venganza. Cuando me sentí desanimada, volví al momento en el que el perro lo derribó. Esta vez le tocó sacrificar una mano para salvar la vida de su primer amor perruno. Como la amaba tanto, debía estar dispuesto a hacerlo. Cuando un perro negro, tan alto como un hombre, me mordió en el tobillo, ni siquiera pude gritar de dolor. Los dedos que agarraban con fuerza la cerca de alambre estaban arañados. Un perro rabioso que olía la sangre se excitó aún más y destrozó mi carne. En ese momento, Isen, desear la muerte se había convertido en un lujo. Jasper estaba parado afuera de la cerca de alambre, observándome luchar fríamente. Levantó el pie y pisó mis dedos curvados. ¿Qué se siente al ser mordida hasta la muerte por el perro que una vez mataste brutalmente? Con cada palabra que decía, la fuerza con la que aplastaba mis dedos aumentaba hasta que los huesos se doblaron y ya no pudieron moverse. Cuando mataste a Lena, debiste pensar que tendrías este día. El collar que llevaba en el pecho pesaba y dentro había una foto de Levenia. En su memoria, la vida de su primer amor, que murió joven, fue mucho más importante que la mía como su nueva esposa. Como su nueva esposa, apoyé mi cuerpo en mi brazo y escupí un bocado de sangre hacia él. La parte superior de su zapato quedó instantáneamente salpicada con una mancha roja. Mirando su fea cara, la manché y dije, es mejor que ser un cobarde escondiéndose detrás de una mujer. Bestia sin corazón. Incluso si muero, levanté el clavo de hierro apretado en mi mano izquierda y lo estampé con fuerza en la parte posterior del pie de Jasper. Todavía te haré sufrir. El perro rabioso me arrancó un trozo de carne de la espalda. El dolor erosionó mis sentidos y mi cerebro, que había perdido sangre, se fue mareando poco a poco. Escuché a Jasper rugir de extremo dolor. ¿De verdad crees que hay alguien dispuesto a defenderte? Los ladridos de los perros me perforaban los tímpanos. El Rottweiler babeante se abalanzó sobre Jasper como una bala de cañón. Jasper dejó escapar un grito y se aferró a mi brazo con fuerza. Su rostro estaba pálido y dijo, Jenny, sálvame. Estaba temblando por todas partes e intentó esconderse lo mejor que pudo detrás de mí. Me dolía el brazo por su agarre. Bajé los párpados para ocultar las emociones en mis ojos. En realidad, había regresado al día de hoy, cuando Jasper me encerró en la perrera y los perros feroces me desgarraron la carne. Había pensado incontables veces que si pudiera regresar a este momento, lo primero que haría sería echar a ese hombre desvergonzado. Enganché mi pierna alrededor del tobillo de Jasper y de repente retiré mi brazo. Cayó al suelo inesperadamente y su camisa fue rasgada instantáneamente por los Rottweiler. Luchó por arrastrarse hacia atrás, pero pisé directamente su palma y gimió de extremo dolor. Fingí dar un paso atrás en pánico y grité con voz llorosa, Jasper, ten cuidado. Una sombra negra se precipitó frente a él. Jasper instintivamente levantó su mano para defenderse, y su brazo instantáneamente se desgarró y sangró. El brazo de Jasper estaba empapado de sangre, y lloraba de dolor. Jenny, sálvame. Ayuda. Cuanto más luchaba Jasper, más fuerte lo mordía el Rottweiler y la sangre rápidamente empapó su ropa. Jasper, he pedido ayuda. Aguanta un poco más. Cuando sentía tanto dolor que casi se desmayaba, llevé a los guardias de seguridad armados al lugar. Levanté la barra de hierro como si fuera a golpear al perro en la espalda. En ese momento, una mujer salió corriendo de repente por un lado y se abalanzó sobre el Rottweiler, presa del pánico, gritando, no le pegues. Se soltará. Eres un niño travieso. Eres tan desobediente.
Abrazó al Rottweiler, sus palabras tan suaves como una canción infantil, e hizo todo lo posible por proteger al perro con su cuerpo, diciendo, no lo golpees. Es solo una broma. Se soltará pronto. Estará bien. La culpable que finalmente apareció no fue otra que Lena, el inolvidable primer amor de Jasper. Ahora finalmente han aparecido todos los actores de este drama. Me giré y levanté la barra de hierro y golpeé el brazo de Lena que protegía firmemente al Rottweiler. En mi vida anterior, fue porque ella insistió en proteger al Rottweiler que fui mordida y no pude recibir tratamiento a tiempo, lo que provocó que mi mano derecha quedara discapacitada. Ahora tengo que resolver todos los rencores viejos y nuevos a la vez. Levenia gritó de dolor y una marca roja quedó en su brazo. Con lágrimas en los ojos, alzó la voz y maldijo, ¿qué estás haciendo? ¿No viste que estoy? Antes de que pudiera terminar de hablar, la golpeé en la espalda con otra vara, haciéndola temblar de dolor. La aparté de una patada y le dije con impaciencia, ¿las 2 cuentas de vidrio que llevas en la cabeza son solo un adorno? Una persona está a punto de morir. ¿A quién le importa la vida de tu perro? Si no te callas, te parto todos los dientes. Levenia se cubrió el abdomen y me miró con saña, llorando y con los hombros temblando constantemente. Cooperé con los guardias de seguridad, me quité el abrigo y lo envolví alrededor de la cabeza del Rottweiler. Cuando luchaba y lo soltaba, todos lo usaron directamente para reprimirlo con firmeza. El brazo de Jasper era un desastre sangriento, retorcido como un radio, y él seguía gritando pidiendo ayuda. Al ver su aspecto cobarde, no pude evitar poner los ojos en blanco. En mi vida anterior, bloqueé al Rottweiler, soporté el dolor de la mordedura en mi brazo y le clavé las uñas en los ojos. Ni siquiera tuvo el coraje de pedir ayuda y huyó sin dejar rastro. Si los guardias de seguridad no hubieran notado algo inusual, me temo que habría muerto por pérdida de sangre en el lugar. El personal médico escoltó apresuradamente a Jasper a la ambulancia. Estaba a punto de subir cuando Lena me bloqueó el paso. Ella me gritó con los ojos rojos, si le pasa algo, no te dejaré ir. Le di una bofetada en la cara. Estaba tan concentrada en golpear al perro que me olvidé de enseñarle una lección a esta bestia. No me importa un comino la vida ni la muerte del padre de tu perro. ¿Viste a la persona que acaba de ser arrastrada? ¿Le pasó algo? Bajé la voz y le ciseé que tendría que pagar con su vida. La mejilla de Lena estaba hinchada por la bofetada y sollozaba incoherentemente. Cerré con decisión la puerta de la ambulancia para sacarla de mi vista. El médico que estaba detrás de mí me observó con horror y dudó, ¿está bien? Extendí mis manos generosamente, está bien. Solo se la comieron porque a su perro le picaba la piel. Tiene que rascarse varias veces para sentirse mejor. El médico se quedó sin palabras y se retiró horrorizado. Miré los dedos vendados de Jasper y me burlé en secreto. Su mano, que podría pintar cuadros de millones de dólares, quizá en el futuro ni siquiera sea capaz de sostener un bolígrafo. Es realmente un caso de karma. En mi vida anterior, la obra mundialmente famosa de Jasper se llamaba La doncella del mar. La muchacha tragada por las olas llevaba un vestido blanco de un azul frío y melancólico. Ella era el único color vivo. Cuando se exhibió el cuadro, un periodista preguntó una vez sobre la fuente de inspiración de la niña del cuadro. Jasper miró significativamente la figura en la pintura y dijo, ella es la visión proyectada por toda la belleza en mi corazón. Al decir esto, sus dedos apretaron inconscientemente el collar que llevaba en el pecho. La muchacha del collar tenía una cara sonriente como una flor, y sus ojos, aún más blancos, eran exactamente iguales a los de la muchacha del cuadro. No fue hasta que estuve en mi lecho de muerte que me di cuenta de la razón por la que Jasper eligió la orilla del mar como fondo, a pesar de que no le gustaba el mar. Fue porque Levenia se suicidó ahogándose en el mar. Él no podía olvidarla y me odiaba profundamente. El último día de nuestro viaje de luna de miel, me empujó hacia una jauría de perros hambrientos. A través de la cerca de alambre, Jasper parecía loco. Ella es mi única confidente. Cuando nadie más creía en mí, solo ella creyó firmemente que podría convertirme en un pintor admirado por innumerables personas y hacerme un nombre. Me vio siendo asesinada por los perros feroces, como si estuviera torturando a una presa moribunda. Tú sabías claramente mejor que nadie que la amaba. ¿Por qué tuviste que obligarla a morir? Fue solo en ese momento cuando me enteré de que Levenia,
quien había causado que mi mano derecha quedara discapacitada, fue el primer amor de Jasper, a quien siempre había apreciado. En ese momento, Jasper todavía estaba en la universidad. En su desapercibida exposición, Levenia fue la única persona que se paró frente a sus cuadros y expresó su admiración por él. A partir de ese momento, cada cuadro que Jasper pintó tenía la sombra de Levenia. Ella solo dijo unas pocas palabras, pero valieron más que los casi 10 años de esfuerzo que había puesto en él. ¡Qué barato! Si hubiera sabido que la amabas tanto, habría dejado que su perro te mordiera hasta la muerte. De todos modos, es la vida de su perro. No importa cuál muera. Jasper cerró la puerta firmemente. Oí los ladridos de los perros detrás de mí, cada vez más cerca, apreté los dientes y maldije. Al escuchar mis palabras, levantó la mano con una sonrisa feroz y un trozo de carne ensangrentada fue arrojado a mis pies. El perro feroz que estaba cerca de repente abrió su boca y me mordió el tobillo. Johnny, en ese entonces, no fui yo quien te rogó que me salvaras como deseas. Esta vez ya no te salvaré. Jasper fue llevado rápidamente a la sala de emergencias en una camilla. El médico me miró con solemnidad y dijo con seriedad, «Disculpe, ¿es usted familiar del paciente? Su estado es crítico y necesita ser operado cuanto antes. ¿Podría firmar?» Me entregó el papel que tenía en la mano, pero no tenía intención de extender la mano para cogerlo. Si la operación se realiza a tiempo, aún podría salvar su mano. Lamentablemente no pudimos contactar a su familiar ese día. La expresión preocupada del médico se superpuso con la presente en mi memoria. El rostro indiferente de Jasper parecía estar quieto frente a mí. Somos solo compañeros de clase ordinarios. Naturalmente, no estoy calificada para firmar por usted. Frente al rostro nervioso del médico, sonreí con amargura y extendí las manos diciendo, solo somos compañeros de clase. Esperemos hasta que me comunique con su familia antes de tomar una decisión. Jasper, después de perder el uso de esta mano, ¿podrás seguir amando a tu examante con calma? Esperaré y lo veré. Cuando regresé al dormitorio, Ginger corrió de inmediato y me examinó cuidadosamente de la cabeza a los pies. ¿Estás herida? No pude comunicarme con ustedes ayer por la tarde. Me enteré por el consejero que un estudiante fue mordido por un perro y fue hospitalizado. Sus ojos estaban ligeramente rojos. Después de confirmar que estaba bien, finalmente respiró aliviada. Estaba muy preocupada. Le di unas suaves palmaditas en la espalda para consolarla. No te preocupes. La persona mordida por el perro es Jasper. Estoy bien. Al oír esto, Ginger de repente levantó la vista, me miró con asombro y sus ojos estaban llenos de sorpresa, como si hubiera tomado la medicina equivocada. No es de extrañar que estuviera sorprendida. Después de todo, para mi antiguo yo, Jasper era mi mundo entero. Lo amaba, lo protegía y estaba dispuesta a sufrir antes que permitirle sufrir algún agravio. Sin embargo, cuanto más barato y humilde sea el amor, menos posibilidades hay de que reciba un trato igualitario. Él hizo la vista gorda ante mis años de consideración, pero estaba dispuesto a arrodillarse a los pies de los demás a cambio de una sola palabra de elogio. Al fin y al cabo, había fijado mi valor demasiado bajo. «Inning, ¿estás bien?» Ginger me miró y dijo con voz más suave, «¿Jasper te hizo bullying?» Siempre he dicho que no merece tu atención. Siempre pone cara de pocos amigos, como si estuviera enojado con todo el mundo. Se lo merece que lo muerda un perro. Es pura suerte. Ginger me abrazó y enumeró indignada las fechorías de Jasper. Escuché en silencio, incapaz de contener las lágrimas que habían brotado de mis ojos. Las lágrimas mojaron mi ropa y ella me abrazó aún más fuerte, maldiciendo aún más duramente. «Mira, Jasper, incluso si te dejara y me fuera de casa, todavía hay personas que están dispuestas a defenderme». Esa noche, mamá me bombardeó con mensajes de voz en el cuadro de chat. En la página de chat en blanco, mensajes de voz largos y cortos llenaban la pantalla, todos con puntos rojos sin leer. Sabía muy bien que no era posible que estuviera diciendo nada agradable. Después de todo, en su corazón, la importancia de Jasper, el hijo de otra persona, era mucho mayor que la mía. Cuando el guardia de seguridad me llamó a la puerta de la escuela, vi a mamá entre la multitud de un vistazo. Llevaba un llamativo vestido rojo, extravagante y de alto perfil. En el momento en que me miró a los ojos,
Gritó mi nombre con fuerza y empezó a vociferar. ¿Ya eres tan mayor que no te atreves a responder a mis llamadas? Te digo que, si te atreves a hacerlo de nuevo, puedes volver a casa de tu pobre padre y dejar que él cuide de tu inútil ser. Su voz aguda atrajo la atención de mucha gente. La miré con calma y me burlé. ¿Qué cosas bonitas podrías decir? No es más que culparme por no cuidar de Jasper y quejarse de que debería ser yo el que esté en el hospital. ¿De verdad esperas que me vaya bien? ¿Cómo te atreves a hablarme así? He sacrificado tanto para que entraras a la universidad y así es como te vuelves tan rebelde. Mamá obviamente estaba muy enojada. Su pecho subía y bajaba continuamente. Me encogí de hombros y dije sin miedo, ¿así que viniste hasta la escuela solo para regañarme? ¡Qué aburrido! ¿No estás malgastando tu dinero en la multa? Me di la vuelta para irme, pero mamá me agarró del brazo y me arrastró a la fuerza fuera de la escuela. ¡Detente! Jasper fue hospitalizado por tu culpa. Tú debes ser responsable de su alimentación, ropa, alojamiento y transporte antes de que le den el alta del hospital. Te quedas en el hospital y no vas a ninguna parte. Le pellizqué el brazo y lo torcí con fuerza. Cuando ella gritó, aproveché para poner distancia entre nosotros. Su brazo fue mordido por un perro. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Mamá estaba tan enojada que su cara se puso roja y su cuello se engrosó y se puso histérica. ¿Cómo te atreves a decir que no tiene nada que ver contigo? El perro lo mordió muy fuerte y tú no tuviste ni un rasguño. Ni siquiera pensaste en protegerlo. ¿No será que estás celoso de que sus habilidades de pintura sean mejores que las tuyas y tienes miedo de que él ocupe tu lugar en la competencia? Ella hablaba de manera convincente, ignorando por completo los susurros de los demás. Ni siquiera me molesto en exponer tus pequeños pensamientos. Siempre utilizas medios tan deshonestos. Estás podrido hasta la médula. No pude evitar reírme a carcajadas. Yo le enseñé a Jasper las habilidades pictóricas, desde sostener el pincel hasta dibujar. Lo acompañé pacientemente a practicar y lo animé a mejorar paso a paso. Ahora en la boca de mamá, me he convertido en el pecador que arruinó su futuro. Mamá, por favor, déjalo claro. Lo único en lo que soy inferior a él. Bajé la voz e imité deliberadamente el sarcasmo en sus palabras. ¿Es que tiene un padre que gana 1 millón al año? Ignorando la cara extremadamente fea de mamá, me di la vuelta y me fui sin prestar atención a los gritos detrás de mí. En mi vida anterior ya me había sacrificado bastante por ella. Cuando era muy joven, mis padres se divorciaron. Los familiares siempre decían que yo era una pequeña carga y que había arruinado la segunda mitad de la vida de mamá. Pensé que si mamá pudiera casarse con la persona que le gustaba, me perdonaría y me querría. A ella le agradaba el padre de Jasper. Me di cuenta desde la primera vez que se conocieron. Así que, aunque Jasper no era ni frío ni cálido hacia mí, yo estaba ansiosa por seguirlo e hice mi mejor esfuerzo para complacerlo. Si acercarme a Jasper podía traerle a mamá un buen matrimonio y hacerla mantener la cabeza en alto entre sus familiares, no importaba si yo sufría un poco. Mientras mamá pudiera ser feliz, no importaba lo difícil que fuera el camino, yo estaba dispuesto a intentarlo porque la amaba. Desgraciadamente no había cumplido con mi obligación. Ella no me amaba tanto como pensaba. Desde mi infancia hasta mi adultez, todos mis logros eran considerados por ella como buena suerte o el resultado de mis maquinaciones. Todos los honores que había construido con mis dolorosos esfuerzos eran, a sus ojos, solo un montón de papel inútil que podía obtenerse fácilmente. Mis cuadros cuidadosamente pintados, la universidad a la que me había esforzado tanto para entrar y el trabajo que había conseguido entre miles de candidatos, fueron solo suerte, algo deshonesto o imitación de otros. Ella siempre me miró por encima del hombro, me menospreció y creyó que todas las decisiones que tomé fueron extremadamente deliberadas e imprudentes. Mi primer cuadro premiado fue destrozado por ella en público, dejando trozos de papel por todo el suelo. Cuando elegí estudiar bajo la fuerte recomendación de mi maestra, ella me azotaba las manos hasta hincharlas y me regañaba por ser perezosa y no tener perseverancia. Pero cuando Jasper se vio obligado a trasladarse a arte debido a sus bajas calificaciones en los cursos culturales, ella cambió su tono y lo elogió como un prodigio, diciendo que sus pinturas estaban llenas de vitalidad, no tan rígidas como las mías. Siempre pensé que sus elogios eran una recompensa que solo se podía obtener con sudor infinito y trabajo duro.
Pero ella nunca fue tacaña con esta recompensa cuando se trataba de Jasper. No es que ella no supiera amar, sino que la persona que amaba no era yo. No es que yo haya hecho algo malo, pero en este mundo hay padres que no aman a sus hijos. Después de darme cuenta de esta realidad, ya no me obligué a perseguir ese amor sin sentido. Aprendí a dejarme llevar. Cuando regresé al dormitorio, tomé nuevamente el pincel. En mi vida anterior, para proteger a Jasper, mi mano derecha quedó incapacitada y ya no podía sostener un pincel. Cuando Jasper vino a visitarme, me tomó la mano con una mirada de dolor en sus ojos. Jen, terminaré los cuadros que no has terminado y cumpliré los deseos que no has alcanzado. Tenía ojeras bajo los ojos. Empezó a llorar después de unas pocas palabras y juró, prometo que solo te amaré en esta vida y nunca cambiaré mi corazón. En ese momento, había estado en la cama del hospital durante casi 3 meses, y Jasper era la única persona con la que podía hablar de principio a fin. Creí en sus palabras con todo mi corazón y no podía dejar de llorar de emoción. Pero no esperaba que sus lágrimas no fueran para mí. Ese día, Leva se suicidó, y las obras en las que había dedicado innumerables esfuerzos fueron tomadas por Jasper como suyas y se ganó el favor del tutor con una confesión hipócrita. Me hizo volcarlo todo para cultivarlo sin reservas y proyectar sobre él mis sueños incumplidos. El día que se hizo famoso, yo era más feliz que nadie, aunque mi nombre nunca fue mencionado en su camino a la fama. Pensé que estábamos en una comunidad donde ambos lloraríamos juntos. Pero no esperaba que él solo quisiera usar este camino para destruirme por completo. Afortunadamente, ahora que he cumplido con mi deber, no necesito que él cumpla mis deseos por mí. La cima que quiero alcanzar, la tengo que lograr yo misma. Cuando terminé de pintar la obra, recibí una llamada de Jasper. Simplemente me pidió que fuera al hospital y dijo que había algo que quería hablar en persona. Sabía por qué me contactó, porque había demandado a Alia y no acepté un acuerdo la última vez. Fui acusada injustamente y morí por culpa de ella en esta vida. Decidí simplemente llegar hasta el final y dejarla morir con una mala reputación. En cuanto a Jasper, tenía mucha curiosidad por saber si su amor era realmente más importante que sus manos. Cuando llegué a la sala, me sorprendió ver a Levenia sentada frente a la cama del hospital, sosteniendo un tazón y dándole papilla a Jasper. Ella soplaba suavemente sobre la papilla blanca y la cuchara, y los dos parecían tan ambiguos, como una pareja en una relación. Cuando entré, Jasper frunció el ceño con tristeza y dijo fríamente, «ING, ¿por qué no viniste a verme mientras estaba en el hospital?» Miré a Lena a mi lado y le sonreí con sarcasmo. «¿Por qué debería venir a verte? Es tan repugnante verte tan codicioso y desear ambas cosas». Mi descarado sarcasmo hizo que los ojos de Lena se pusieran rojos. Ella dejó el tazón con voz temblorosa. Bostezaba una y otra vez. Me ofrecí a quedarme porque vi que Jasper no tenía a nadie que lo cuidara. «Si no te gusto, me iré». Su tono de aprobación me hizo sentir mal. Dije con impaciencia, «¿Por qué finges ser una persona bondadosa? Si de verdad eres culpable, paga de una vez. ¿Cómo te atreves a presumir de tu presencia aquí?» Antes de terminar de hablar, una figura blanca apareció en mi visión periférica. Rápidamente di un paso atrás y el cuenco de porcelana lleno de papilla blanca se hizo añicos en el suelo. La mano izquierda de Jasper tembló levemente mientras decía, palabra por palabra, «Discúlpate». Crucé los brazos y miré a Jasper. Él señaló mi nariz. «Cállate. Bostezando. Bostezando. Quiero que le pidas disculpas a Alia. Ella tuvo la amabilidad de quedarse y cuidarme. ¿Quién te dio el derecho de descargar tu ira en ella de manera casual?» Abrazó a Alia en sus brazos, con los ojos llenos de odio. ¿De verdad crees que todo el mundo tiene la misma mente sucia que tú? Miré los pedazos de porcelana rotos en el suelo y levanté ligeramente las cejas. En mi vida anterior, antes de que Leva muriera, Jasper siempre se mantenía alejado de mí. Siempre pensé que había escondido mi amor más profundo en mi corazón y que él no sabía nada al respecto. Ahora parece que ya había visto mis supuestos pensamientos sucios. Él simplemente disfrutaba de mi obediencia mientras perseguía en secreto a la persona que aún no había conquistado. Moví mis pasos y caminé hacia la cama bajo la mirada enojada de Jasper. Leva estaba al borde del llanto y se acurrucó en los brazos de Jasper, sollozando suavemente. Jasper dijo, «Olvídalo.
Su súplica hizo que Jasper me mirara con aún más odio en sus ojos, y yo simplemente solté una leve risa. Levanté directamente mi mano y le di una fuerte bofetada en un costado de la cara. ¿Estás despierto ahora? Si tienes algo que decir, simplemente dilo. No me hagas perder el tiempo. La bofetada hizo que la cara de Jasper se hinchara. Él me miró con incredulidad. Después de un largo rato, sus labios temblaron cuando preguntó, ¿cómo te atreves a golpearme? Le di otra bofetada en el otro lado. Las dos bofetadas limpias y fuertes lo dejaron completamente atónito. Respondí con impaciencia. Si no quieres insistir con el asunto de la mordedura del perro, está bien. No quiero meterme en asuntos ajenos. Tartamudeó incoherentemente. No. Se trata del concurso de pintura. Evitó mi mirada y bajó la voz. Enini. Puedo ayudarte a convencer a mi padre de que se case contigo y te trate como a su hija más querida por el resto de su vida. Pero espero que le hayas hecho el cuadro a Levana. Esta es su única oportunidad de estudiar en el extranjero. Así que me eché a reír y Jasper se encogió de miedo, temiendo que lo volviera a golpear. Eres muy bueno usando las cosas de los demás para ganar favores. Qué bonito pensamiento. Recogí lentamente mi bolso con un tono despectivo. Por alguien como tú, ¿debería regalar el trabajo en el que he puesto mi corazón y alma? ¿En serio? Sobreestímate. En ese momento, los ojos de Jasper se enrojecieron de repente. Apretó las sábanas con fuerza y las venas del dorso de sus manos se le hincharon. Ni siquiera me molesté en mirarlo más. La basura debería saber dónde está, Jasper. Ahora te toca a ti ser despreciado. La víspera de la competición, las tuberías de agua de la escuela estaban en mantenimiento, así que me vi obligada a volver a casa y quedarme allí temporalmente. Al entrar, mi madre me miró con frialdad y luego bajó la cabeza para jugar con su móvil como si yo no existiera. Durante los 2 días que estuve en casa, fui a la comisaría donde tenían retenido al Rottweiler. Se decía que Jasper finalmente decidió resolver el asunto. En cuanto al trato con el Rottweiler, que era una raza prohibida, aún no se había decidido. El perro negro, atado con fuerza por una cadena de hierro, me enseñó los dientes y la saliva le goteaba por el hocico. A través de la barandilla, pude ver cicatrices rojo oscuro en el pelaje del Rottweiler. Le pregunté al policía que lo cuidaba, ¿lo golpearon durante este periodo? Parece que tiene heridas sin cicatrizar en su cuerpo. El policía agitó las manos repetidamente y dijo, es un perro rabioso que muerde a la gente. Ni siquiera nos atrevemos a entrar en la jaula para alimentarlo. ¿Cómo podríamos superarlo? Cuando supe que Levenia se suicidó por su querido perro en mi vida anterior, me asaltaron las dudas. ¿De verdad amaba tanto al Rottweiler que no le importaba su vida? No lo habría dejado suelto por la ciudad después de su muerte. Investigué en privado al grupo que mató brutalmente a su perro. La razón por la que decidieron matarlo a golpes no fue solo porque estaban enojados porque mordía a la gente, sino principalmente para descargar su ira contra la propia Leva. Ella una vez afirmó ser una bloguera de mascotas en internet y ganó dinero mostrando la enfermedad de su mascota para ganar compasión. La razón por la que decidió suicidarse probablemente fue porque yo le di mucha importancia al incidente del Rottweiler mordiendo a la gente. Su imagen de amante de los perros se derrumbó y sufrió un abuso constante de sus fans, además de ser demandada por fraude. Para escapar de la muerte y porque no podía aceptar el hecho de que su cuenta con millones de fans estaba arruinada, decidió suicidarse. Mirando al Rottweiler frente a mí, abrí una lata de carne, la vertí en una bola y se la di al perro. Rugió y casi tiró la comida. Comió rápido y con avidez, me miró fijamente y no paraba de gruñir suavemente. Lena había malcriado a este perro. No podía integrarse en la sociedad humana, y el único destino que le esperaba era la eutanasia. Era detestable y lamentable, y esta mina terrestre oculta sería mi jugada para destruir a Levenia. Cuando estaba a punto de salir de casa para participar en la competición, me encontré con Jasper de nuevo en la puerta. Tenía las mejillas hinchadas. Apretó el botón del ascensor. Al ver que me mantenía a distancia, esbozó una sonrisa amarga en la comisura de los labios. Quería decir que siempre te he considerado mi hermana. No quiero que dejemos de ser amigos. No respondí mientras la puerta del ascensor se abría lentamente. Soltó un suave suspiro. ING, ¿por qué no puedes ser obediente? Las palabras,
tan familiares, me dejaron un poco aturdida por un momento, y luego, de repente, me empujaron hacia el ascensor. Mi cuerpo cayó pesadamente en el compartimento del ascensor. Jasper me sujetó con fuerza del cuello y se inclinó detrás de mí, advirtiéndome en voz baja: «Cierra la puerta». En medio del pánico intenso, levanté la cabeza y vi a mi madre de pie en la escalera, presionando el botón para cerrar la puerta. Había una barra de hierro del grosor de medio dedo atrapada entre las puertas del ascensor. Con un fuerte sonido de fricción, el ascensor se sacudió violentamente y se quedó atascado en el aire. El ascensor anticuado era propenso a fallas en situaciones normales, y ahora estaba completamente atascado y no podía moverse en absoluto. Jasper me sujetó con fuerza del cuello para evitar que pidiera ayuda. En mi recuerdo, me había dicho palabras similares antes. Fue la noche de su exposición de pintura. Le había reservado especialmente un suntuoso banquete y le había comprado un reloj que deseaba desde hacía mucho tiempo. Cuando puse el reloj frente a él, las emociones brillaron en sus ojos y suspiró suavemente. ING, dejó escapar un poco de tristeza. Si tan solo pudieras ser obediente y no esperar cosas que no te pertenecen. Sus palabras fueron amables. Levantó su mano para tocarme la cara, y sus palabras transmitían una ternura que nunca antes había sentido. Podría estar agradecido contigo. ¿Agradecido por qué? ¿Agradecido por haberte dedicado todo y ayudarte a convertirte en un pintor de renombre mundial? ¿Agradecido por haberme incapacitado la mano derecha para que tuvieras un competidor menos? ¿O agradecido por haber permanecido a tu lado durante décadas sin pedir nada a cambio? Usé todas mis fuerzas para patearlo entre las piernas. El rostro de Jasper se retorció de dolor y no pudo evitar gritar de agonía. Desde arriba llegaron gritos de pánico. «Jasper, ¿estás bien? ¿Quieres que pida ayuda?» Mi cuerpo me dolía tanto que sentía que se desmoronaba. Agarré la cabeza de Jasper y la estrellé con fuerza contra la puerta del ascensor con un fuerte golpe. Jasper parecía aún más miserable y presioné el botón de emergencia dentro del ascensor. Después de decirle al personal de recepción qué edificio era, la voz de mamá al golpear la puerta del ascensor se volvió extremadamente ansiosa. No dejaba de llamar a Jasper. Presioné el cuello de Jasper y respondí fríamente: «Si no quieres que muera, pide ayuda rápido». Los gritos de mamá cesaron en medio de una serie de maldiciones vulgares. Su voz desapareció por completo en la escalera. Poco a poco, cuando parecía que iba a llegar tarde, los obreros finalmente abrieron la puerta del ascensor. Todavía tenía sangre en los dedos. Sin expresión alguna, agarré la mano que me extendían los obreros y salí del ascensor. En cuanto a Jasper, mamá estaba más preocupada que yo por si estaba vivo o muerto. Al salir a trompicones de la comunidad, de repente vi un coche rosa aparcado delante de mí. La ventanilla estaba bajada. Ginger me miró, jadeando con dificultad, y tomó una decisión rápida: subir al coche. En medio de la ensordecedora música rock, Ginger condujo el coche a toda velocidad como un rayo, enviándome hasta la puerta de la escuela a toda velocidad. Cuando entré en el recinto de la competición, Leva estaba en el escenario exhibiendo su pintura. La pintura que sostenía era casi una réplica exacta de la mía. En medio de lo inquietante y guanina distorsionada y diosa de la misericordia, allí crecía una flor manchada de barro. Esa flor carmesí luchaba por crecer bajo la lluvia y eventualmente se convertiría en la salvación contenida en la palma de guanina. La razón para pintar este cuadro era aliviar la presión de mi familia como una válvula de escape en mi corazón. Mamá era como una diosa, un lugar donde podía buscar refugio y ayuda, y tal vez podría convertirme en una flor que floreciera en su palma. Ahora, esta pintura podría tener una nueva interpretación. Subí directamente al escenario. Mientras Leva hablaba elocuentemente y explicaba que esta pintura fue creada para expresar la pasión entre un hombre y una mujer, pateé el marco de la pintura y lo rompí. Es bastante repugnante usar esta basura plagiada para disgustar a la gente. E incluso enviaste a su novio a bloquear mi camino. La agarré del collar y, en medio de sus gritos, la obligué a mirar mientras pisaba su obra maestra. No esperaba que no tuvieras modales para criar perros, pero eres bastante buena entrenándolos. De repente la aparté y saqué directamente mi propia pintura. Al ver esto, el juez se quedó sin aliento. La composición y el tono de color de las dos pinturas eran exactamente iguales.
Una simple comparación de las habilidades pictóricas permitía determinar claramente cuál era mejor. No había necesidad de comparar el orden de creación de las pinturas. Era evidente a simple vista quién era el plagiador. Leva estaba llorando y sollozando. Hermana mayor, no sé por qué quieres calumniarme, pero cada pincelada de esta pintura fue pintada por mí con mis propias manos. Antes de que pudiera terminar de hablar, el juez la interrumpió. Levenia, si no has plagiado, por favor, muestra los bocetos de la etapa de diseño. La cara de Leva se puso roja rápidamente y tartamudeó para argumentar. No tomé fotos en ese momento. No esperaba que alguien hiciera acusaciones absurdas. Si hay algún plagio, debería ser ella plagiándome a mí. Sus palabras de culpabilidad hicieron que los jueces fruncieran el ceño, e inmediatamente mostré los bocetos de diseño de hace medio año. Todo el público guardó silencio. Los jueces miraron a Levenia con desprecio y dijeron con tristeza: el plagio está estrictamente prohibido en el concurso. Como creadora, el plagio en sí mismo es un acto extremadamente descarado. Incluso cuando te exponen, sigues sin admitirlo. Levenia, ¿no te da vergüenza? Levenia no pudo aguantar más. Se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos y salió corriendo del escenario llorando. La pintura que plagió fue destrozada por mí y mezclada con la basura. El juez me miró fijamente a los ojos y dijo: ya puedes empezar a presentar tu obra. El escenario del que antes había estado ausente por fin tenía un lugar para mí. El hecho de que Levenia fuera expuesta públicamente por plagio fue suficiente para hacerla reír. Es tan descarada como para plagiar delante del creador original. Con sus habilidades como pintora, puede que ni siquiera la seleccionaran aunque plagiara. No puedo creer que tuviera el descaro de hacerlo. El concurso se ha convertido en un tema candente en Internet. Es una verdadera vergüenza para nuestra escuela. En Internet la condenaban a montones. Su reputación entre profesores y alumnos había caído a su nivel más bajo. Tomé capturas de pantalla de los comentarios más crueles en la búsqueda más popular y se las envié a Jasper. El mensaje decía: tu buen confidente ha sido gravemente herido por ti. Jasper no respondió, pero sabía que lo había visto. Oí que mamá vino a la planta baja del dormitorio. El único propósito de su visita era desahogar su ira. Tenía manchas de aceite en el pelo y la ropa manchada con granos de arroz y hojas de verduras. Su aspecto desaliñado atrajo la atención de mucha gente. Cuando aparecí, me agarró la ropa con fuerza y me dio una bofetada con el brazo. He sido deshonrada la mitad de mi vida por tu culpa. La buena oportunidad de matrimonio que deseaba también la arruinaste. ¿Por qué no moriste en el útero? Amas a la pequeña Hinks. Agarré su mano levantada. El olor a carne en su cuerpo me hizo sentir mal y con ganas de vomitar. Al ver que me atrevía a defenderme, sus ojos se enrojecieron aún más. Gritó a voz en cuello: te he criado con tantas dificultades y he sufrido tanto. Al final crié a una persona tan desagradecida como tú y terminé humillada a mi edad. Ella agarró mi ropa, las lágrimas rodaban por las comisuras de sus ojos y sus palabras estaban ahogadas por sollozos. Miré su expresión y pregunté: ¿el padre de Jasper abusó de ti? Las palabras de mamá se quedaron atrapadas en su garganta y sus dedos parecían querer clavarse en mi carne. Era fácil adivinar quién le había salpicado la comida. Puse los ojos en blanco y dije enfadada: te dije hace tiempo que la familia de Jasper era despiadada. Simplemente no me escuchabas. ¿A quién puedes culpar? Le envié una dirección a mi mamá por WeChat. Además, le envié unas fotos comprometedoras del padre de Jasper y una joven. ¿De verdad crees que, con su estatus, está dispuesto a casarse contigo? Como mucho, te trata como a una niñera gratuita. Siempre obedeces a Jasper, pero ni siquiera te ha llamado mamá, ¿verdad? Mamá agarró el móvil con fuerza, abrió cada foto con los labios temblorosos y palideció visiblemente. Nadie en la familia de Jasper te admira. El padre de Jasper te pidió que criaras a su hijo. Para Jasper, ni siquiera eres una buena niñera. Sueñas con casarte con una familia adinerada, pero al final solo te conviertes en el hazmerreír de todos. Me culpas de arruinar el resto de tu vida y me llamas gafe. Aparté sus dedos que me agarraban firmemente del brazo y un atisbo de sarcasmo apareció en la comisura de mis labios. Te devolveré estas palabras tal como son a la madre extremadamente celosa que odia a su hija.
Yo también he tenido una vida difícil en la primera mitad de mi vida. Retiré la mano y llamé a mamá. Me dirigí a la propiedad que el padre de Jasper compró para su amante. Si quieres pillarlos con las manos en la masa, mejor elige el momento adecuado. Esa vieja zorra no es fácil de engañar. Eso es todo lo que diré. Depende de ella tomar la decisión y ser consciente. En mi vida anterior, la induje personalmente a exponer la verdadera cara del padre de Jasper, pero en cambio me culpó y se quejó de mí. En esta vida no volveré a cometer el mismo error. Una sola piedra levanta miles de olas. Mamá cortó la cara de la amante del padre de Jasper con un cuchillo. Esta noticia explosiva fue reportada por los medios uno tras otro. Su acto de malversación de fondos públicos para mantener a su amante fue expuesto, lo que provocó que la familia de su difunta esposa rompiera relaciones con él por completo y declarara públicamente que cortarían todos los vínculos. La bolsa de valores de la compañía sufrió graves daños y su reputación se desplomó. Jasper, como hijo, también fue expuesto por engañar a su pareja y fue maldecido por estar conspirando con su padre. Como víctima, revelé los actos de la familia de Jasper, tanto padre como hijo, de abandonar a otros después de tener una aventura, lo que puso a cierta figura importante en el centro de atención. Levenia, quien fue expuesta en su vida anterior por maltratar animales y seguía estafando a la gente bajo la apariencia de amante de los animales en esta vida, después de ser etiquetada como amante, plagiaria y otras etiquetas negativas. Cuantos más delitos cargaba sobre sus espaldas, más indignaba al público, y Jasper tampoco podía mantenerse al margen. La única manera de que él saliera de este lío era cortar lazos con Levenia y acudir a mí. Esta era la oportunidad que había estado esperando. Jasper me esperaba frente a la puerta de la escuela con aspecto demacrado. Finalmente, ya no pudo sonreír. Me estaba perfumando las yemas de los dedos y curvé los labios. ¿Lo has adivinado? Jasper asintió con una sonrisa amarga. Me rodeó la cintura con los brazos y me besó suavemente la frente como en mi vida anterior. Siempre lo hacía cuando intentaba complacerme, tanto como amante como el hermano mayor que creció conmigo. Toqué la pantalla de mi móvil y dije, puedo aclarar y afirmar que los rumores anteriores fueron causados por malentendidos y ayudarte a hacerte cargo de la empresa del padre de Jasper. Los ojos de Jasper se iluminaron. Me abrazó aún más fuerte y estaba deseando besarme los labios. Puse mi mano sobre su pecho con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Pero hay una condición. Debes exponer la hipocresía de Lani con tus propias manos y deshacerte de ella. Dudó. Le acaricié la muñeca y negué con la cabeza, fingiendo angustia. Tu mano podría haber pintado obras maestras, pero ella la dañó tanto que ni siquiera puede sostener un pincel. ¿No te rompe el corazón? El cuerpo de Jasper se tensó. Lo aparté con decisión y sin cortesía. Si no, no hay nada de qué hablar. Puedes esperar a pudrirte con Levenia. Al ver que estaba a punto de darme la vuelta e irme, Jasper me agarró del brazo de inmediato y dijo con los dientes apretados, te lo prometo. Volví a sonreír felizmente y me quedé a su lado como antes. Lo envié personalmente a casa de Levenia. Antes de entrar, le di a Jasper un frasco de perfume de alta gama. Solo di que estás aquí para darle un regalo para que no sospeche nada. Jasper extendió la mano con impotencia para cogerlo y murmuró, ya te has inventado todas las excusas. ¿Esperando a que cayera en tu trampa? No respondí. Solo sonreí y lo saludé con la mano, luego me di la vuelta y cerré la puerta del ascensor. En cuanto se cerró, oí la voz de Lani con un sollozo. Jasper, por fin vienes a verme. ¿Sabes cuánto te he echado de menos? Dentro de la casa, se oyeron 2 ladridos. De verdad esperaba que este gran regalo lo satisficiera. Mirando las redes sociales de Lynn, su perro feroz era más que un Rottweiler. El perfume que me puse en las yemas de los dedos y el que le di a Levenia era una mezcla especial. Eran inofensivos para los humanos, pero podían volver locos a los perros. Esta casa estrecha restringía la libertad de los perros feroces y con el tiempo se convertiría en un callejón sin salida para ellos. Soy una persona vengativa. ¿Cómo iba a dejarlos ir? Me vengaré de los rencores de mi vida anterior uno a uno. ¿Sabías que Levena y Jasper fueron mordidos por perros y hospitalizados de nuevo? De verdad que no aprenden la lección. Ginger estaba explorando el grupo del campus, charlaba y exclamó sorprendida.
La cara de Levena estaba desfigurada por las mordeduras de perro. Jasper estaba aún peor, incluso es incierto si podrá salvarse. Decían que Levena había maltratado mucho a los animales en privado. Todo Internet la está regañando por recibir su merecido. Se lo merece. Revolví mi té con leche y escuché sus exclamaciones con una leve sonrisa, sin decir que lo que se siembra se cosecha. Cuando demandaron a Levena, fui a ver el juicio a propósito. Tenía la cara mordida y desgarrada, con un aspecto horrible y aterrador. A través de las vendas, sus ojos ámbar ya no tenían el encanto de la doncella del mar de las pinturas de su vida anterior. Cuando me vio en los asientos del público, ignoró el obstáculo y corrió hacia mí gritando, «Eres tú. Tú eres quien me hizo daño, ¿verdad? Te llevaré conmigo». No dio ni 2 pasos cuando los alguaciles la inmovilizaron. Las vendas de su cara estaban empapadas de sangre por el forcejeo. Me tapé la boca y la miré sorprendido. Tus propios perros te mordieron la cara. ¿Qué tiene que ver conmigo? Entrecerré los ojos ligeramente y sonreí alegremente. Es solo una broma inofensiva de tus mascotas. ¿Por qué tienes que armar tanto alboroto? Entre las incoherencias de Lane, me levanté y salí de la sala. Jasper no murió en la cama del hospital al final, pero tampoco pudo salir del hospital. Ese paciente pierde el control y grita al menor ruido. Está tan asustado que no puede comunicarse en absoluto. Una enfermera negó con la cabeza con impotencia y me condujo a la sala del hospital psiquiátrico. Jasper estaba acurrucado en un rincón, murmurando algunas palabras confusas. Sus mejillas estaban tan desgarradas que no se parecía en nada a su antiguo yo, y allí. No tenía ni un solo trozo de piel intacta en los brazos. Parecía un monstruo de una película de terror. Al verme, entrecerró los ojos ligeramente y gritó descontroladamente, «No vengas. No fui yo quien te mató. Yo soy tu marido». Era el perro. Fue el perro el que te mató. Temblaba por todas partes y ni siquiera podía decir una frase completa. Parecía que los recuerdos de 2 vidas se mezclaban en sus emociones, y estaba atrapado en el miedo de ser destrozado por perros todo el tiempo. Me encogí de hombros y le dije a la enfermera detrás de mí, «Está completamente loco». Al salir del hospital psiquiátrico, me sentí extremadamente relajado por primera vez en mucho tiempo. Tras ganar el concurso, los tutores de la escuela me elogiaron y me recomendaron estudiar en el extranjero. Alcanzaré la meta que Jasper logró en su vida anterior antes que él y también alcanzaré un puesto más alto. Concerté una cita con Ginger para que, cuando venga a estudiar un posgrado en el extranjero, viajemos juntos y veamos los paisajes que tanto anhelamos sin la carga de un amor no deseado. Puedo vivir para mí mismo. Fin.